Hola, buenos días. Vamos a hablar del sistema circulatorio donde mencionamos pues prácticamente el órgano encargado de ese sistema va a ser el corazón junto con arterias, venas y vamos a tener sistema circulatorio mayor y circulación menor que lo vamos a mencionar, ¿no? Aquí nada más como introducción o a grandes rasgos hay que tener en cuenta que el corazón es un órgano muscular. El tipo de musculatura que tiene es estriado cardíaco, es un órgano hueco y piramidal, que va a estar ubicado entre el mediastino. Recordemos que el mediastino va a ser la región que está entre los pulmones, obviamente izquierdo y derecho, ¿no? El corazón se va a encontrar dentro de la cavidad torácica, pero está situado en una parte cráneo ventral, como aquí lo vemos, ¿no? A ver, déjenme ver si se ve la flechita. No, no la flechita esta. Va a estar situado en una parte cráneo ventral y vemos que va a estar entre algunos espacios intercostales. ¿Listo? Bueno, en este caso vemos que desde el segundo espacio, tercero, cuarto y una porción del quinto se marcan bovinos, ¿no? Aquí en equinos también una porción muy pequeña, está en segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal y vemos que en perro es más caudal, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto espacio intercostal, pero vemos que al final está en la cavidad torácica, pero en una región cráneo ventral. ¿Listo? Próxima, pues tal cual al esternón. También ese corazón no solo va a estar protegido y va a estar con cierta estabilidad gracias al mediastino, sino que también tiene unos ligamentos que lo van a mantener pues ubicado en esa región, ¿no? Uno de los ligamentos va a ser el ligamento externo pericárdico, que pues que une el esternón con la parte del pericardio. Entonces es externo pericárdico craneal o superior, ¿listo? Y si hay un craneal o superior, pues también hay un ligamento externo pericárdico inferior o caudal, ¿listo? Que va entonces del esternón a la parte del pericardio. Pero también hay otro ligamento que podríamos decir que es el más caudal, que es el ligamento frénico pericárdico, que sería este, que es la unión o está conectado, por así decirlo, la parte del diafragma con la parte del pericardio. Entonces, esos ligamentos le dan esa estabilidad al corazón en la cavidad torácica. Recordemos que el diafragma, pues se va a encontrar en la parte, pues estaría como por acá, en la parte caudal del tórax, donde va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ya sabemos que tiene tres hiatos: hiato esofágico, donde pasa pues el esófago; hiato aórtico, donde pasa la aorta; y hiato cabal, donde viene la vena cava caudal, ¿no? Que va a pasar de la parte del abdomen, de la región caudal, hacia la parte craneal. Y que esos serían los hiatos normales, pero en la mayoría de las especies, pero el caballo tiene un foramen más, que es el epiploico, donde pues es eh, otro espacio de forma normal, no es una hernia diafragmática ni nada, pero es un orificio pues propio de la especie equina que se encuentra en el diafragma y es normal, ¿no? En otra especie, en perros, imaginemos que hubiera otro foramen u otro orificio, pues ya sería considerado como una hernia diafragmática. De aquí, déjenme borrar esto. Listo. De aquí vamos a tener que el corazón podemos dividirlo en tres capas, ¿listo? Del interior al exterior, ¿listo? Va a ser el endocardio, que es la parte más interna del corazón. Es el endocardio. Podríamos que decir el endocardio es el que está en contacto directo pues con la sangre, con las válvulas, etcétera, ¿no? Entonces ese es el endocardio, la parte interna del corazón, la primera capa. Después sigue el miocardio, que es el músculo. Vemos que aquí estaría el endocardio, el músculo que es más ancho, se estaría pues tal cual es músculo, ¿no? Miocardio. Y la parte externa que sería el pericardio, la periferia. Pero así como mencionábamos que
el pulmón tenía su pleura parietal y visceral, el corazón también tiene su, entre comillas, pleura, pero aquí no se le conoce como pleura, sería el pericardio, que hay un pericardio, perdón, parietal donde estaría más externo y el pericardio visceral, ahí ya se dejó de marcar, esperen. Listo. Y el pericardio visceral, que es el que está más próximo, ¿no? Entonces el pericardio visceral estaría pegada o próximo al miocardio y el pericardio parietal estaría más alejado de ese miocardio. Y entre pericardio visceral y parietal vamos a tener también una cavidad, un espacio, que es la cavidad pericárdica. Listo, aquí está, cavidad pericárdica, donde pues hay líquido pericárdico, ¿no? Pero eso, pues en teoría y de forma, pues en la cuestión de ultrasonografía no se alcanza a apreciar ese espacio, o sea, no se debería de alcanzar a apreciar, ¿listo? Entonces vuelvo a repetir, del interior al exterior, las paredes o las partes o las partes que conforman el corazón del interior al exterior va a ser el endocardio, el interno, el miocardio, el músculo y el pericardio, la periferia. Visceral más próxima a la estructura que será el miocardio y parietal más alejada a esa estructura y entre esos pericardios va a estar la parte de la parte de la cavidad pericárdica. Entonces, de ahí déjenme cambiar. Ok, aquí hay unas imágenes que igual, pues, solo para que lo sepan, que la parte del endocardio, que es la parte más interna, va a tener el tejido conectivo, es el que va a estar como les decía, el contacto con la sangre, y también pues va a contener vasos sanguíneos, aunque vasos sanguíneos pues lo tienen todos, ¿no? Aquí en esta parte vamos a ver que el endocardio sería esta parte más interna y aquí también se encuentran las fibras de Purkinje que van a ayudar en la parte de la conducción eléctrica que ya lo vamos a mencionar. De ahí el miocardio, pues va a ser tal cual el músculo encargado de la contracción. Al tener esa contracción, va a haber movimiento del corazón, va a haber, pues, ayudar a la parte del flujo sanguíneo, etcétera, ¿no? Y el pericardio va a ser la membrana que va a estar protegiendo ese corazón, que tiene la parte visceral, parietal, entre ellas la cavidad pericárdica, donde está el líquido pericárdico, ¿no? En eso, pues, no hay mucho problema. Aquí ahora sí. Vamos a tener en cuenta estas estructuras. Voy a poner esto. ¿Qué color? Este. Ok. Ajá. Bueno, el corazón va a tener cuatro cavidades. ¿Listo? Se va a dividir en dos estructuras, podríamos decir las aurículas. Aquí está, las aurículas son una y los ventrículos, pero tiene cuatro cavidades. Tiene dos aurículas, una es derecha y otra es izquierda, y dos ventrículos, uno es derecho y el otro es izquierdo. Hay que tener en cuenta que aquí dividimos el corazón, ¿no? Pam. Todo esto es derecho, todo es izquierdo. Todo lo del lado derecho va a ser sangre que es rica en CO2. ¿Listo? Sangre rica en CO2, tanto en la aurícula derecha como el ventrículo derecho. Y lado izquierdo va a ser sangre rica en oxígeno, tanto aurícula como ventrículo, pero izquierdo. Entonces, la aurícula derecha va a recibir, o sea, por aquí van a entrar la parte de sangre rica en CO2. ¿Listo? Y en ventrículo derecho va a salir la sangre rica en CO2 hacia pues la oxigenación, que serían los pulmones, que ahorita los menciono. Y vamos a tener que a la aurícula izquierda va a regresar la sangre rica, pero ya bueno, también regresa por acá, sangre rica en oxígeno. Y el ventrículo izquierdo va
bombear la sangre rica en CO2, perdón, en oxígeno a todo el tejido. Entonces aquí no se hagan muchas bolas, ahorita vamos a volver a repetir todo, pero el corazón, ese órgano hueco, ese órgano que pues al final es un músculo, va a tener cuatro cavidades. Aurículas o atrios, también lo pueden encontrar como atrios, aurículas o atrios, tanto derecho como izquierdo, y ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Todo lo derecho es con CO2, todo lo izquierdo es con oxígeno. ¿Listo? Ahí no hay pues realmente mayor pierde. De aquí, a ver, espérame. Sí. Entonces, de aquí vamos a tener que dijimos, ok, sí, tiene cuatro cavidades, muy bien, bla, bla, bla. Entre esas cuatro cavidades va a haber válvulas, ¿listo? Esas válvulas van a, podríamos decir, controlar ese flujo de sangre. Entonces, vuelvo a poner aquí un color. Entonces, existen aquí está, listo. Existen cuatro válvulas, pero deben de tener en cuenta que van a ser válvulas que unas son las semilunares y otras auriculoventriculares. ¿Listo? Las válvulas auriculoventriculares por su ubicación están entre las aurículas y los ventrículos, o sea, acá. ¿Listo? Entre la comunicación aurículas y ventrículos. Entonces, hay dos válvulas, vuelvo a repetir, aurículo-ventriculares, que dependiendo dónde se encuentren, si estamos hablando que se encuentra del lado derecho, sería la tricúspide, y aquí la tenemos. ¿Listo? Esa sería la tricúspide. Y también tenemos que tenemos la auriculoventricular, pero del lado izquierdo se llama la válvula mitral o la pueden encontrar como válvula vitral. ¿Listo? De aquí tenemos otras dos válvulas, las válvulas semilunares. Válvulas semilunares. ¿Listo? Que esa sería la, bueno, esta es una de ventrículo. Listo. Aquí está. De que sale del ventrículo, ventrículo derecho sería la válvula pulmonar, ¿listo? Y la que sale del ventrículo izquierdo, ¿listo? Se llamaría válvula aórtica. Entonces, nuevamente, esa cavidad hueca, que es el corazón, tiene cuatro cavidades, que son las dos aurículas, dos ventrículos, y a su vez tiene cuatro válvulas que controlan de forma, bueno, pensando que no hay ninguna patología, que regulan la parte del flujo, ¿no? Del flujo sanguíneo. Hay dos auriculoventriculares, listo, auriculoventriculares y dos semilunares. La auriculoventricular del lado derecho es la tricúspide y la semilunar del lado derecho es la pulmonar. La aurículo-ventricular del lado izquierdo es la mitral o bicúspide y la semilunar del lado izquierdo es la aórtica. ¿Listo? Entonces, estas son las válvulas que abren, cierran para mantener un correcto flujo sanguíneo. De aquí hay más estructuras. El corazón a mí se me hace una estructura muy, pues realmente muy bonita, muy compleja. Y evaluarla, pues sí se puede evaluar por radiografía, pero también ultrasonográficamente. Creo que por aquí debo de tener eh, videos de evaluación ultrasonográfica. A mí es la ayuda por imagen diagnóstica que me gusta bastante. Entonces, se evalúan todas esas estructuras, pueden evaluar el miocardio, el endocardio, el pericardio, todas las válvulas, el flujo sanguíneo y otras estructuras que vamos a mencionar, ¿no? Porque una cosa es el ecocardiograma y el otro electrocardiograma, que viene pues relacionado a estas estructuras que para que ustedes lo puedan realizar, primero necesitan conocer la anatomía, ¿no? Y su funcionamiento. Entonces, aquí vamos a tener todas estas estructuras. A ver, voy a tratar de poner de diferentes.
Pues sí, colores o tonos. Decíamos, hay cuatro cavidades, dos aurículas, que es aurícula derecha, no, ya no me gustó, esperen, aquí está, que es aurícula derecha, listo, y aurícula izquierda, listo. Son las aurículas que también las pueden encontrar como atrios. Después ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Recuerden que del lado derecho va a estar, lo pongo con este. Del lado derecho está Riken, C. Ay, no puedo escribir, bueno. Bueno, no puedo escribir esto. En CO2, ahorita lo ponemos en letras. CO2, ok, y aquí con oxígeno, listo, ahí está. Derecho, CO2, izquierdo, oxígeno. ¿Listo? Y ya dijimos, bueno, ahí están sus cuatro cavidades. Ventrículo izquierdo, espérenme, aquí está. Ay, no. Listo. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Listo, las cuatro cavidades. Ahora decíamos, tiene cuatro válvulas. Dos auriculoventriculares, que sería esta, que sería la parte de la tricúspide. Ay, no se va a ver. Bueno, las auriculoventriculares, que son dos, que decimos, ¿sabes qué? Del lado derecho es la tricúspide y del lado izquierdo, aquí está, ¿no? Y del lado izquierdo está la mitral o bicúspide, ¿no? Que depende la literatura que busquen, pero pues la pueden encontrar. Ahí creo que no se ve mucho, pero tricúspide, bicúspide y mitral. Y también tiene las semilunares, que son del lado derecho, tenemos la pulmonar, aquí está, y del lado izquierdo tenemos la órtica. Eso es lo que acabo de decir en las otras diapositivas. Ahora, ahí viene lo bueno, creo yo. Decimos, del lado derecho entra la sangre rica en CO2. ¿Cómo va a ser ese flujo sanguíneo? Entonces, vamos a tener... Listo. La sangre rica en CO2 tiene que llegar a la aurícula derecha. Eso va a ser punto número uno. Aquí es donde va a llegar la sangre. Tiene que llegar la sangre rica en CO2 a la aurícula derecha. ¿Cómo es que va a llegar? Ah, pues aquí esperen, no las había visto. Nada más voy a remarcar esto. Esa sangre rica en CO2 tiene que llegar a la aurícula derecha. ¿Cómo es que va a llegar? Vienen por dos venas. Una es la vena cava superior o craneal y vena cava inferior. ¿Cuál es la diferencia? El corazón, decimos, está en la cavidad torácica. Entonces, la sangre que viene de la vena cava superior, que va a llegar a la aurícula derecha, viene de la parte del cuello, viene de la cavidad bucal, la cavidad nasal, del cráneo, o sea, viene de la parte craneal, ¿ok? Y la vena cava inferior, que también recoge sangre rica, transporta pues sangre rica en CO2, también llega a la aurícula derecha, pero esa vena cava inferior viene del hígado, viene de que también se recogió del vaso, del colon, de los riñones, o sea, viene de la parte caudal, de la parte de atrás, o sea, caudal al diafragma, caudal al corazón, caudal a la cavidad torácica, ¿listo? Entonces, viene otra vez. El punto número uno donde llega la sangre o donde vamos a empezar, donde llega la sangre rica en CO2 es aurícula derecha. Esa sangre viene de la vena cava superior y viene de la vena cava inferior. ¡Pum! Llega. Listo, ya quedó ahí. Ahora, esa sangre que está en la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo derecho. Entonces, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a fuerza tiene que pasar por la válvula tricúspide. Entonces, ¡pum! Se abre esa válvula, pasa la sangre rica en CO2 de aurícula derecha a ventrículo derecho. Listo, este es nuestro punto 2, ¿no? Ahí está. Ahora,
Del ventrículo derecho tiene que salir a una estructura que es la arteria pulmonar. ¿Listo? Entonces, del ventrículo derecho va a salir a la arteria pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Entonces, se contrae este ventrículo, se abre esa válvula pulmonar y ¡pum! La sangre llega a la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar hay tanto de la, bueno, es una arteria pulmonar y viene hacia derecha e izquierda. ¿Aquí a dónde va a llegar? Aquí en esta parte, esa arteria pulmonar, pues tal cual se dirige al pulmón, donde en esta parte va a ser el intercambio gaseoso, ¿listo? Entonces lleva el corazón sangre rica en CO2, llega a los alvéolos, llega a los capilares, se hace el intercambio gaseoso que lo van a tener que ver un poco más detallado o la parte de fisiología, pues claramente en esa materia de cómo es que se hace ese intercambio gaseoso y ya entonces empieza el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, a nivel pues obviamente de los alvéolos y regresa nuevamente, tiene que regresar la sangre, aquí está, no, pues, la sangre ahora al corazón, pero ya regresa oxigenada, ya estamos del lado izquierdo. ¿Cómo es que esa sangre rica en oxígeno regresa al corazón? Recuerden que, bueno, vamos a poner que este es paso uno, paso 2, paso 3. Ay, no puedo, espérame. Paso 3. Aquí está. Entonces sale por acá. Paso 4. Pongamos que este es el intercambio gaseoso. Y paso 5 tiene que regresar a la aurícula izquierda. Pero ¿cómo es que llega a la aurícula izquierda? Ahora, tanto del lado izquierdo como derecho, ¿listo? Porque hay pulmón izquierdo y hay pulmón derecho, llegan a la vena pulmonar. ¿Listo? Recuerden que yo les decía, arterias llevan sangre rica en oxígeno y venas sangre rica en CO2, pero en el corazón esa arteria y vena pulmonar se invierten. ¿A qué me refiero? Se invierten. Arteria pulmonar lleva sangre rica en CO2 y vena pulmonar lleva sangre rica en oxígeno. Entonces, llegan otra vez a la vena pulmonar, esa vena pulmonar llega a la, bueno, donde finaliza, podríamos decir, es en la aurícula izquierda y en la aurícula izquierda ya es sangre rica en oxígeno. Ahora, de esa aurícula izquierda, ahora tiene que pasar al ventrículo, que sería el punto 6, pero se debe de abrir otra válvula, que sería la válvula mitral, para que pase la sangre de aurícula izquierda a ventrículo derecho. ¡Pum! Pasa. Listo, aquí ya está la sangre rica en oxígeno. De aquí va a haber una contracción muscular y ¡pum! Se tiene que ir. Ahora, bueno, aquí está. Tiene que salir ahora esa sangre nuevamente. De ventrículo izquierdo tiene que salir a la aorta. ¿Listo? La arteria aórtica. Entonces, de ventrículo izquierdo pasa a la aorta por medio de perdón, la válvula aórtica. Ya de aquí de la aorta, pues ya se va a todas las partes del cuerpo. Este arquito se conoce, bueno, aquí lo pongo, este arco se conoce como arco aórtico. De aquí vamos a tener en cuenta que que deben de considerar lo que se va hacia craneal, pues va a ser la arteria subclavia, si hay derecha, pues obviamente hay izquierda, la arteria carótida común, si hay derecha, hay izquierda, ¿no? Entonces, todo esto que va hacia craneal, pues ya sabemos, son arterias carótidas y arterias subclavias, pero también hay una aorta descendente. Si hay una aorta descendente, pues claramente hay una aorta ascendente, que sería, esta sería a ver, déjame poner, este sería la aorta ascendente, esta porque va hacia craneal, podríamos decir, y esta que no se alcanza tanto a ver sería aorta descendente. O sea, vean, es muy, bueno, a mí se me hace muy bonito, muy interesante, donde tenemos estas estructuras. También de la aorta, me vuelvo a cambiar. Van a salir las arterias coronarias. ¿Listo? Que ahorita vamos a ver cuáles son esas. Si hay arteria coronaria derecha, hay arteria coronaria izquierda. Y vean que ya después de la aorta descendente hay aorta torácica, aorta abdominal. ¿De qué cambia el nombre? Pues por dónde están pasando.
Vuelvo a repetir todo nuevamente. A ver, el corazón tiene cuatro cavidades. Aurícula derecha, aurículas o atrios derecha, izquierda, ventrículo derecho e izquierdo. Lo derecho tiene sangre rica en CO2, lo izquierdo tiene sangre rica en oxígeno. La sangre llega a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior o craneal, que viene sangre rica en CO2 de la parte craneal a la cavidad torácica, y vena cava inferior recoge o lleva la sangre rica en CO2 a la aurícula derecha, sangre que viene de la cavidad abdominal o inguinal, o sea, de la parte caudal al pulmón, ¿no? Llega, pum, ahí desemboca y llega la sangre rica en CO2. De ahí esa sangre rica en CO2 tiene que pasar al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Ya en el ventrículo derecho, esa sangre sale a la arteria pulmonar por medio de la vena pulmonar y esa arteria pulmonar llega hasta los pulmones, donde van a llegar los alvéolos y se va a hacer el intercambio gaseoso. Listo, ese sería el punto 4, el intercambio gaseoso. Después, em, de ahí llega la sangre nuevamente al corazón por medio de las venas pulmonares. Llegan las venas pulmonares, desembocan hasta aurícula izquierda, ya la sangre es rica en CO2. Esa sangre de aurícula tiene que pasar a ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral o bicúspide y ya la sangre en el ventrículo izquierdo tiene que salir al exterior, a la aorta, pero pasa por la válvula aórtica. Y recuerden otra vez, hay hay aquí perdón, ya en esa arteria aórtica vienen varias estructuras, las arterias coronarias derecha e izquierda, que la circulación coronaria que lo vamos a mencionar es la circulación propia del corazón, ¿listo? Después también vemos que hacia el arco aórtico está la aorta ascendente y pasando el arco aórtico es aorta descendente. En el arco aórtico hacia craneal va a estar la arteria subclavia derecha e izquierda y la arteria carótida común derecha e izquierda. Ya pasando ese arco aórtico hacia caudal, vamos a tener que tenemos la aorta descendente y también vamos a tener, pues ya si vamos más hacia caudal, vamos ya en el tórax a una arteria aórtica, si ya vamos en abdomen, arteria abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí quedó bien. Si no, vayan anotando igual sus preguntas. Hay más estructuras, no solo hay venas, no, perdón, no solo hay venas, arterias, cavidades, válvulas. Faltan más cosas. Entre esas son las que están aquí encerradas en circulitos. Bueno, aunque se los voy a marcar. Espérenme. Ok. Dentro de esa, dentro de ese, esos ventrículos, tanto derecho como izquierdo, hay unas estructuras que se llaman y que van a estar, podríamos decir, en el endocardio. Están unos músculos, que es el músculo papilar, que es este que ven acá. Este es el músculo papilar. Hay tanto del lado izquierdo como derecho como del lado izquierdo. De ese músculo papilar vamos a ver que surgen o se originan unas que se llaman cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. Aquí están, tanto del lado derecho como el izquierdo. Y esas cuerdas tendinas o tendinosas van a estar, a ver, van a estar en contacto, ay, no es la misma, creo. Van a estar en contacto con nuestras válvulas. Listo, todo esto son nuestras válvulas. Y si estoy hablando que esta válvula es, ay, ¿dónde está? Listo. Si esta válvula es del lado derecho, pues vamos a tener que es la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, otra vez, porque ahí está. Entonces, dentro de los ventrículos, en la parte del endocardio, está el músculo papilar. Ese músculo papilar se le van a insertar esas cuerdas tendinosas que van a estar comunicando entre la válvula
ya sea pulmonar o tricúspide, solo esas dos, pulmonar o tricúspide, hacia la parte del músculo papilar. ¿Listo? Cuando el corazón, vamos a ver ahorita conducción eléctrica, pero hay ciertos movimientos, contracción, o sea, hay ciertas, pues sí, descargas eléctricas donde va a ser una contracción de ese músculo. Al haber esa contracción de ese músculo, pues se pueden llegar, se contraen las cuerdas tendinosas y pues a su vez jalan y abren esa parte ¿cómo se llama? De las válvulas auriculoventriculares. Solo son las auriculoventriculares. ¿Listo? Y también otra estructura que vemos aquí está, entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo está este tabique, o lo pueden encontrar como tabique interventricular o septo interventricular. ¿Listo? No hay más ciencia. Tabique o septo interventricular. Déjenme ver qué más siguen. Ujú. Ok. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que aquí vamos a tener esto, lo voy a mencionar porque, ay, ¿dónde está? Ujú. Recuerden que aparte del septo interventricular, esto sería, ay, déjenme cambiarle. Esto interno, o sea, lo interno que está en contacto con la sangre y todo eso, vamos a decir que, recuerden, más bien no vamos a decir, recuerden que la parte interna es el endocardio. Lo voy a poner nada más, endocardio. Esta parte del septo que está aquí, o sea, todo este músculo que ven aquí, la parte muscular, es el miocardio, ¿listo? Entonces es la parte del endocardio, miocardio y ahora sí la periferia, ¿listo? Es pericardio. ¿Listo? Entonces para que no se les olvide, endo de adentro, mio de músculo, pues periferia de periferia, ¿no? Más bien pericárdico, perdón, de periferia, ¿ok? Aquí otra cosa que deben de tener en cuenta, yo les decía, el corazón va a estar en el mediastino, ¿no? Estamos de acuerdo. Y en la cavidad, y ese mediastino está en la cavidad torácica, y el corazón está en la parte cráneo-ventral de esa cavidad torácica, etcétera, etcétera. Está del lado derecho, izquierdo, pero se inclina más hacia el lado izquierdo. Porque el ápice, este es el ápice. O sea, está, pues sí, este ángulo o este punto o este término de este corazón o vértice se le conoce como ápice del corazón o vértice del corazón. Ese va a estar inclinado hacia su lado izquierdo. Entonces, por eso también la cuestión que ya debieron de haber investigado la parte de los particularidades de los pulmones, vamos a tener en cuenta que el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño, podríamos decir, que el derecho por esta situación, ¿no? Porque el corazón, o al menos la parte del vértice, va a estar enfocado o va a estar dirigido más bien hacia la parte izquierda. Otro detalle que pueden ver acá, el miocardio, que es el músculo, vean que el miocardio del lado derecho, que es donde recibe la sangre rica en CO2, no está tan desarrollado como el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí este debe de contraer con muchísimo mayor fuerza, su fracción de eyección debe ser muchísimo más fuerte para poder llevar esa sangre rica en oxígeno a todas partes, ¿no? Entonces, pues es como la gran diferencia. A ver, déjenme ver qué más. ¿Qué más en la siguiente diapositiva? Ok, está en las cuestiones de partes, ¿no? Anatómicas. Em, en cuestión de la circulación, podríamos decir que hay dos o incluso tres, ¿no? La circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. Y también tenemos otra que es la circulación portepática y la circulación coronaria. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estas primero de mayor o menor. La mayor o sistémica se va a referir la que viene de la aorta.
¿listo? O sea, la sangre ya está rica en oxígeno, o sea, ya soy la aorta, por así decirlo, aquí está la aorta, ya tiene su sangre, después sí va la aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, aorta torácica, aorta abdominal, bla, 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 lo que decíamos. Pero esta circulación mayor, decimos, ¿sabes qué? Va todo el sistema, va todo el cuerpo, tanto en la parte craneal como en la parte, perdón, caudal como en la parte craneal. Y la circulación menor o pulmonar es la que sale del lado derecho, que pues aquí va a contraer para que la sangre rica en CO2 llegue a los pulmones y se haga el intercambio gaseoso. Entonces, esa sería la circulación menor o pulmonar, la que llega tal cual que llega a los pulmones y ya se hace ahí el intercambio gaseoso con los alveolos, etcétera, y listo. Aquí lo tenemos. A ver, espérenme. En cuestión de la circulación mayor, que vamos a ver, ay, déjenme regresar aquí. La circulación mayor o sistémica va hacia craneal, ¿no? Y la menor y pulmonar va hacia caudal. Vemos aquí la circulación mayor, entonces va a ir del ventrículo izquierdo, listo, que es la sangre oxigenada, y va a salir por la aorta. ¿Listo? Viene por acá. Recordemos que la aorta, decíamos, tiene el arco aórtico, bueno, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Nosotros en este caso sería por la aorta descendente hacia caudal, pasando tal cual por el hiato aórtico, o sea, cruza el diafragma, llegando, ay, esperen, aquí está llegando a varias partes. ¿A cuáles partes? Ay, a ver, espérenme. Aquí está. Vamos a ir hacia caudal, donde decíamos, en esta parte va a ser la aorta descendente, donde después ya se va pasando por el tórax, va a ser aorta torácica, se va pasando por abdomen, aorta abdominal, donde aquí va a llevar tal cual el oxígeno, ¿ok? Va a dejar toda esa sangre rica en oxígeno para transportarlo o llevar esa sustancia, podríamos decir, o esas moléculas a los otros organismos, ¿no? De ahí va a recoger, en este caso llega, no sé, a arteria hepática, arteria renal, arteria, mesentérica craneal, arteria, o sea, todas las que llevan a específicas partes, ¿no? Ya estando en el órgano, en la parte del riñón, decimos, bueno, llega al riñón, viene de la aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, arteria pulmonar, arteria abdominal, después ya arteria renal, ¿no? Lleva la sangre rica en oxígeno, perdón, pam, 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 ya trabaja el riñoncito. Ahora, ¿qué pasa? Así como hay sangre que llega con oxígeno, pues se tiene que recoger la sangre rica en CO2. Entonces, de la arteria renal que llega con oxígeno, va a salir también o va a tener la vena renal. Esa vena renal ya viene con CO2. Entonces, esa vena renal viene por acá y va a llegar a una que se llama, al final todo llega a la parte de la vena porta, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero viene, se recoge por acá esta sangre, tanto ahora sí como aquí decíamos arterias, va a haber venas, ¿no? Vena renal, vena mesentérica craneal, vena mesentérica caudal, vena celíaca, vena hepática, o sea, vienen todas esas venas de esos órganos, pero ya rico en CO2, y va a regresar, pam, 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 por la vena cava caudal o vena cava posterior, también la pueden encontrar, ¿no? Viene por acá, pum, 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 ay, no se trabó, viene por acá y llega tal cual, ahora sí, a la aurícula o atrio derecho, ¿listo? Esa va a ser la circulación mayor o circulación sistémica, la que va hacia caudal, la que va hacia todos los otros órganos, la que va hacia
sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor o genitourinario, ¿no? Toda esa es la circulación mayor. Ahora, si nos vamos a circulación menor o circulación pulmonar, ahí nos dice específicamente a qué sistema vamos. Vuelvo a regresar acá. La mayor o sistémica vemos que pasa a hígado, a vaso, a estómago, o sea, viene por todas estas partes y es lo que les comento. Vean cómo esta aorta descendente, pues va a llegar específicamente a ciertos lugares, que dependiendo a qué lugares llegue, vemos aquí arterias renales, ¿no? Y así como hay una arteria renal que lleva la sangre rica en oxígeno, va a haber una vena renal que lleva sangre rica en en CO2, donde después va a venir a la vena porta, que ahorita vamos a mencionarla, pero al final es la vena cava caudal donde se va a recibir todo, ¿no? Y la menor o pulmonar va directamente a los pulmones exclusivamente. Entonces, volvemos acá. Esa circulación menor va a salir del ventrículo derecho. ¿Listo? Del ventrículo derecho, que recordamos que es rica en CO2, va a pasar por la arteria pulmonar, por medio de la válvula pulmonar y esa arteria pulmonar va a llegar a los pulmones. Hay tanto arteria pulmonar derecha e izquierda. Ya en los pulmones es donde yo les decía, se hace el intercambio gaseoso que es exclusivamente en los alvéolos, donde se deja, podríamos decir, el CO2 y ya va a regresar nuevamente. Por acá llega con rico en CO2, ¿listo? Y por acá ya vamos a regresar con oxígeno, ¿listo? Y ese oxígeno o esa sangre más bien oxigenada va a regresar nuevamente al corazón, pero va a llegar a la atrio izquierdo, ¿no? Entonces, circulación mayor va a ser del ventrículo izquierdo hacia toda la parte caudal, hacia toda la parte del sistema digestivo, sistema genitourinario, ¿no? Obviamente también hablamos de la parte caudal en cuestión de, pues, músculos, ¿no? Y ya recoge la sangre después rica en oxígeno, digo, lleva sangre rica en oxígeno, recoge sangre rica en CO2 y regresa a la aurícula, ay, ¿dónde está? Aquí, a la aurícula em, derecha. Y la menor sale del ventrículo derecho, va hacia los pulmones con sangre rica en CO2, se hace el intercambio gaseoso, ya es sangre rica en oxígeno y regresamos a la atrio o aorta, perdón, atrio o aurícula izquierda. ¿Listo? Esa es la circulación menor. Solo va a una estructura, que es el pulmón, por eso es circulación menor o pulmonar. ¿Listo? Otra circulación. Esta circulación que vimos, pues es la parte de cómo va, em, pues la sangre, la circulación dentro del corazón para llevar a todos los demás, a todas las demás partes, ¿no? Pero tenemos otra circulación, que es la circulación coronaria. Esta circulación es la circulación propia del corazón. El corazón no solo va a bombear sangre y que la va a llevar a oxigenar y que la va a regresar y que la lleva a todos lados. También hay una circulación propia del corazón. En esta parte, yo les decía que de la aorta hay arterias coronarias izquierda y derecha que salen pues tal cual de esta parte, ¿no? De la aorta, que ya es sangre oxigenada. Pero, voy acá otra vez, pero aquí vemos esta arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, ¿no? Em, Vamos a obtener que también el corazón se tiene que irrigar a sí mismo. ¿Listo? Esto es por la circulación coronaria. Las arterias coronarias izquierda y derecha van a llevar sangre rica en oxígeno. ¿Listo? Entonces, a su vez, ese corazón dice, ¿sabes qué? Ah, miren, vean, aquí está, ¿no? Si le hacemos zoom. Aquí vemos que decimos las arterias coronarias izquierda y derecha que llevan a sí mismo, o sea, al corazón, la parte de sangre oxigenada. Pero así como hay arterias, pues también hay venas coronarias derecha e izquierda, donde en esta parte va a ser sangre rica en CO2 y estas venas coronarias van a llevar esa sangre rica en CO2 por medio de la parte de la vena cava superior e inferior y
pues empieza otra vez la circulación. Entonces, el corazón a su vez se va a irrigar él mismo, recoge su sangre rica en CO2, que serían por venas y arterias coronarias, y lleva sangre rica en oxígeno gracias a las arterias y venas coronarias. Y no sé si, bueno, lo van a ver en la práctica, los corazones tienen esos surcos, ¿listo? Por esos surcos viene la parte de las arterias y venas coronarias. Va a haber un surco coronario, que es este que se va a ver como si dividiera, parecido, no exactamente, como si dividiera la parte de las aurículas y el ventrículo, ¿no? Pero también va a tener otros surcos que podríamos decir si vemos, si posicionamos hacia el corazón parado o la base del vértice, vamos a tener que esta línea como horizontal y vamos a tener líneas pues como un poco sagitales, ¿no? No sagitales, perdón, longitudinales, y en estas líneas vamos a tener que son también unos surcos, pero estos se llaman surcos interventricular anterior, o sea, craneal, o el surco interventricular paraconal, listo, este que se marca aquí. Y tenemos el surco interventricular también, pero es subsinusal, y este se encuentra en la cara posterior o caudal, listo. Entonces, está el surco coronario, pam, 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 viene por acá. Está el surco, bueno, interventricular entre ventrículos, tal cual, paraconal, y surco interventricular, pero subsinusal. ¿Listo? Uno está en una parte anterior y otra posterior o craneal y caudal del corazón. ¿Listo? Son donde pasan las arterias y venas coronarias, las principales, ¿no? Aquí vuelvo a mencionar la parte de la circulación. Vemos que circulación pulmonar, vemos que decíamos, ¿sabes qué? Del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar, hay tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y aquí vemos los pulmones, ¿no? O sea, en esta parte está el mediastino, ahí está el corazón, está la parte del ventrículo derecho, arteria y vena pulmonar, pero este vemos que es izquierdo, este es derecho, llega a los pulmones, aquí se hace el intercambio gaseoso, vemos acá otra vez ventrículo derecho, arteria pulmonar, hay derecha e izquierda, está en el mediastino, viene por acá, recuerden que va a ser arteria pulmonar, arteriolas y vénula, perdón, y red capilar, que la tendríamos acá, listo, vean aquí, arteriola va haciéndose más chiquito, red pulmonar, y aquí es donde se lleva el intercambio gaseoso, donde después, ya que se oxigenó la sangre, viene la parte de los capilares, viene después la parte de las vénulas pulmonares, y después va a ser vena pulmonar, donde ya regresa nuevamente al corazón, pero tanto del lado derecho como izquierdo, pero llega a la parte del atrio izquierdo. Listo, esa sería la circulación pulmonar. De aquí, em, de aquí vamos a tener que hay otro, otra parte de la anatomía del corazón. Vimos en este caso lo que nos identifica, nos ayuda a ver, es cómo es la circulación, ¿no? Pero la conducción eléctrica nos va a ayudar a que el corazón tenga el movimiento para que esa circulación vaya avanzando, por así decirlo, ¿no? O sea, una cosa es que es una cavidad hueca, va a entrar sangre, tiene ciertas válvulas que va a no controlar, pero va a ayudar a la parte de que no haya esa combinación, por así decirlo, entre sangre rica en oxígeno y sangre rica en CO2, pero necesitamos que ese músculo se mueva, se contraiga para que se circule o se bombee esa sangre. En cuestiones clínicas, podríamos decir aplicadas, vamos a tener que una cuestión es la parte de el ritmo cardíaco, otras son sonidos cardíacos y otra es frecuencia cardíaca. Entonces, en la parte de un examen físico general, por así decirlo, que todos tenemos que evaluar, ya sea perro, gato, caballo, lo que quieran, es frecuencia cardíaca,
ritmo cardíaco y sonidos cardíacos. Ahorita les menciono, pues, para que sepan cuál se ve en cada una, ¿no? En la conducción eléctrica les decíamos, necesitamos que ese corazón se mueva, que ese corazón bombe todas esas estructuras, bueno, no estructuras, toda esa sangre, ¿no? Entonces, en la conducción eléctrica vamos a tener que, lo vamos a dividir que sus puntos o sus estructuras que generan esa conducción eléctrica que a su vez va a generar esa contracción, va a empezar, a ver, déjenme ponerlo aquí. Mm, El primero es el nodo sinusal, que es acá. Espérame que ya me quito esto. Listo. El primero es el nodo sinusal, ¿no? Que vemos que va a estar, es este, ¿listo? Estaría en la parte, o se menciona que está en la parte de la aurícula derecha, ¿listo? El nodo sinusal. Entonces, ese es el primero que va a empezar toda esa contracción eléctrica, ¿listo? Para que se empiece, pues, a mover ese corazón. Entonces, nodo sinusal, pam, llega aquí. De aquí va a mandar un impulso eléctrico al siguiente nódulo. Ese nódulo es el aurículo ventricular. ¿Listo? Aurículo ventricular, que pues por su nombre está en próximo entre las aurículas y ventrículos, pero aquí va a tener también unas terminales nerviosas, ¿no? Que van a llegar también a la aurícula izquierda. No es como que, ay, solo el derecho va a bombear. No, 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 no. También tiene que tener esa contracción la aurícula izquierda, si no, pues imagínense, ¿no? Y va en conjunto, se contraen las aurículas, se abren las válvulas auriculoventriculares, se llenan los ventrículos, se contraen, bueno, se cierran esas válvulas auriculoventriculares, se contraen ahora tanto izquierdo como derecha los ventrículos, se abren las válvulas pulmonares y pum, la sangre, ¿no? Tanto oxigenada como no oxigenada, ¿listo? Entonces es como en un conjunto. Ahorita vamos a ver una imagen, pero está el nodo, empezamos otra vez, nodo sinusal, después va el aurículo ventricular y de ahí ya esa tiene esas em, inervaciones que les comento también hacia el izquierdo. De ahí ya va a ser otras estructuras que es el haz de His. ¿Listo? Vemos que ese haz de His se representa que está en el septo interventricular, donde aquí viene otra conducción eléctrica, pero ya estamos pasando a la parte de los ventrículos. Entonces viene el haz de His, pam, 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 va como podremos decir de la región próxima a las aurículas, va a la parte del ápice y ya en el ápice, pero otra vez bueno, hacia la periferia, podríamos decir, de los ventrículos, encontramos estas otras estructuras que se llaman fibras de Purkinje. ¿Listo? Entonces, viene del nodo sinusal, después nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Con estas estructuras o con estos puntos más bien o se va a lograr la parte de la contracción de ese músculo, tanto de las aurículas como ventrículos, para permitir ese bombeo de sangre, porque imagínense si no tuviera movimiento, solo se llena de sangre, pero pues necesitamos que se contraiga, que haga ese movimiento, ese músculo cardíaco para que, ¿sabes qué? Eh, Te mando, por así decir, de las aurículas a ventrículos sangre. Ah, listo, gracias. Ahora contraigo los ventrículos y lo mando a las circulaciones. Ya vimos que hay mayor o menor listo, ya hubo contracción, ya lo mandé a lo demás. Entonces es un músculo que está trabajando constantemente. Y aquí lo vemos cómo se va a llenar la sangre en la parte de los atrios y también en la parte de los ventrículos. Entonces viene como en par, ¿no? Se llena, se abren las válvulas, se contrae, se llena, se abren las válvulas, se contrae, se llena. Y al llenar, pues tanto de aurículas como ventrículos se tiene que llenar de sangre. Ya sabemos que las aurículas
la derecha se va a llenar esa aurícula derecha por medio de la vena cava superior e inferior, de la aurícula de izquierda por las venas pulmonares izquierda y derecha. Se llenan, se abren esas válvulas auriculoventriculares que del lado, ay, ¿dónde está la flechita? Sí, aquí se ve. Del lado izquierdo es la tricúspide, del lado, perdón, del lado derecho es la tricúspide, del lado izquierdo va a ser la mitral o vitral. Se llenan los ventrículos y ¡pum! Se contraen y se abren las válvulas semilunares, que sería del lado del ventrículo derecho la pulmonar y del ventrículo izquierdo la aorta y sale, ¿no? Pero vemos, una cosa es el llenado y la otra que hay esa contracción muscular para, pues, empujar la sangre, ¿no? Del nodo sinusal, auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. ¿Listo? Son los cuatro puntos para la contracción eléctrica del corazón. Ya cuando hay pues la circulación del corazón más la conducción eléctrica, yo les decía que se evalúan frecuencia, ritmo y frecuencia, ritmo y sonido. La frecuencia, supongamos, es cuando da un latido, el boom boom. Bueno, creo que sí lo tengo aquí adelante. Si no, ahorita les digo, ¿no? Pero la frecuencia va a ser boom boom, un latido, boom boom, dos latidos, boom boom, tres latidos, ¿no? Dependiendo de la especie, pues obviamente el ritmo cambia, ¿no? En el perro, no me lo sé exactamente, pero creo que es de 60 a 120 en cachorro, no sé, pero es mayor a la del caballo, ¿no? Que va a ser de, ¿sabes qué? De 28 a 40, es menor, ¿no? Pero si hablamos de un equino, un neonato, ¿sabes qué? Es de 80, no creo que en perro también es mayor, pero no sé, en neonato, en caballo, ¿sabes qué? Es de 80 a 120, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque aquí la parte de la cuestión fisiológica del animal, aunque es un equino, aunque sea de la misma raza, no sé, un percherón, va a ser diferente la necesidad de distribución y también la etapa fisiológica, tal cual, cuando es un neonato, es un bebé, a cuando es un adulto. Vuelvo a repetir, puede tener 80 a 120 latidos por minuto en neonato y en adulto de 28 a 40, ¿no? O sea, cambia. Esa es una frecuencia, el pum bum, que ahorita lo vamos a mencionar. Después, otra cosa es el sonido. Mm, hay varios sonidos a nivel, bueno, son cuatro, pero nosotros vamos a escuchar el boom boom, ¿listo? Boom boom. Entonces decimos, ¿sabes qué? Escucho bien esos dos sonidos, pero escucho a lo mejor boom, 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 boom. Ese es un sonido ya anormal o boom, 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 boom. Entonces aquí decimos, bueno, el sonido no está normal, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ahorita les pongo unos esquemas porque ya sabiendo la anatomía, a lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que nunca he escuchado un soplo. Claro, tienen que escuchar lo normal para poder distinguir lo anormal, ¿no? Pero sabiendo la anatomía y un poco de este conocimiento, pues decir, ¿sabes qué? Aquí puede ser que porque las válvulas van a ser los que van a provocar esos sonidos. Bueno, y el llenado también de estas cavidades. Pero ya pueden decir, listo, puede ser esta estructura la que está afectada, ¿no? O el ritmo, que sea boom, 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 boom. O sea, ya no, ya es arrítmico, ¿no? Me parece que en perros hay una arritmia que es fisiológica, pero en caballos no es como, sí se presentan arritmias, pero puede ser más relacionada a un desorden electrolítico, por no sé, que viene deshidratado, por un cólico, por una carrera, o también puede ser por cuestiones anestésicas en la recuperación, puede llegar a haber ahí un cambio de ritmo. Y en el ritmo vamos a tener que, puede ser que alguno de estos conductores esté un poquito alterado, ¿no? Hay algunos que son claramente severos, otros que les digo en caballos que sea más como de deshidratación y por anestesia, pues bueno, pasa la anestesia y en teoría tendrá que mejorar, ¿no? O se hidrata y tendrá que mejorar. Hay algunas patologías que pues no son esas las causas, que ya son más severas, que dices, bueno, aquí hay que tener cuidado porque puede haber bloqueos donde pues no se bombee bien, imagínense, y si deja de tener esa contracción muscular, pues claramente hay problemas, ¿no? Que ahorita es como algo clínico, pero nada más lo quería mencionar para que vean la importancia y vamos a ver,
con imágenes, pues un poquito más detallado lo que les estoy diciendo. En movimientos del corazón hay sístole y diástole. ¿Listo? Va a ser la parte de la diástole cuando va a entrar podríamos decir, se van a llenar esas cavidades. ¿Listo? Se va a hacer, podríamos decir, un poquito más grande la parte del corazón, o sea, se va a distender, se va a relajar y esa es la diástole. Y sístole es cuando se va a contraer, ¡pum! Se contrae para mandar esa sangre ya sea circulación mayor o circulación menor, ¿no? Entonces, esos son los movimientos del corazón, diástole y sístole. Se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Claro que cuando se relaja, se llenan las cavidades, se contrae, sale ese líquido, esa sangre, ¿listo? Aquí otra cosa que deben de tener en cuenta, ya vimos sistema nervioso, bueno, sistema nervioso y decíamos que existe el sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático. Ambos llevan una inervación hacia el corazón, ¿ok? Hay que tener en cuenta qué hacía cada uno, ¿listo? ¿Cuál era el eje de estrés? Entonces, vamos a tener en cuenta que el simpático que va a ser el eje de estrés que cuando en un entorno, no sé, nos está, bueno, en perros, ¿no? Que no está acostumbrado a salir de su casa y lo llevan al hospital, pues desde ahí es a una revisión, ¿no? Pensando que está sano. Desde ahí el salir a su entorno, convivir con otras personas puede causarle un poco de estrés, ansiedad y va a estar pues todo, con una descarga, como podríamos decir, como de adrenalina, ¿no? O temor, entonces eso lo hace estar más reactivo o un perro que realmente está pasando por un proceso patológico y que eso le esté causando un dolor. Ah, espérenme, déjenme mostrarles aquí. Ujú, listo. Entonces, decíamos el simpático, a lo mejor que si tienen dolor el perrito, está con ciertas lesiones, se pelea con otro perro, bla, 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 ¿no? Entonces el simpático es el que está pum, 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 trabajando más, ¿no? Decíamos, al final la irrigación del simpático va a llegar, vemos acá, a la parte del corazón. Va a tener, supongo que eso ya lo están viendo, neurotransmisores, ¿listo? Que van a ser, pues, sustancias, hormonas que van a llevar una información a esos receptores. Ay, aquí están los neurotransmisores y va a tener unos receptores, ¿listo? Entonces, el neurotransmisor a nivel cardíaco del sistema nervioso simpático es la noradrenalina, ¿listo? El neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina y los receptores que se encuentran a nivel cardíaco son ay, aquí está, los beta 1. ¿Listo? Aquí de forma específica dice, pues está en el nodo sinusal, auriculoventricular y el miocardio. Recuerden que el miocardio es todo el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Aquí pongo las descripciones, ¿no? Cronotrópico es ritmo, dromotópico es la conductibilidad eléctrica, o sea, los impulsos eléctricos. Inotrópico, contractibilidad muscular y lucitrópico, relajación del músculo. Y vemos que aquí a nivel simpático va a ser mayor o va a aumentar la parte del efecto cronotrópico, dromotrópico, inotrópico y lucitrópico, ¿no? Entonces, todo esto aumenta el ritmo, los impulsos, la contracción muscular, etcétera. En el simpático, ¿listo? Que es el eje de estrés. Tenemos el parasimpático. ¿Listo? En el parasimpático vamos a tener que el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Listo? El neurotransmisor del sistema parasimpático, que el sistema parasimpático es un perro que está relajado, que está tranquilo, que está durmiendo, que está comiendo, o sea, está relax, ¿no? Y sus receptores, decíamos, bueno, sus receptores a nivel cardíaco son los muscarínicos tipo 2. Está en el nodo sinusal, auriculoventricular. Aquí el efecto es diferente. No quiere decir como de, ay, el corazón ya no late. Claramente no, o sea, debe, pues si está vivo debe de latir, ¿no? Pero disminuye o no está tan marcado, está en un ritmo, podríamos decir, fisiológico mínimo
del efecto conotrópico, tanto en ritmo, tanto en la parte de impulsos eléctricos, tanto en la parte de contractibilidad, o sea, sigue obviamente ese corazón latiendo, pero vemos, y aquí lo pongo parasimpático, pero vemos que pues está relajado, ¿no? Entonces, también a nivel cardíaco viene la parte de la inervación simpática y parasimpática. Vuelvo a mencionar, simpática, eje de estrés, neurotransmisor, noradrenalina, receptores beta 1 y qué es lo que va a aumentar o cuando se estimula va a aumentar ritmo cardíaco, conductibilidad eléctrica, contractibilidad del músculo y también de cierta forma relajación del músculo. Y parasimpático cuando el perrito está tranquilo, relajado, neurotransmisor acetilcolina y vamos a tener que los receptores son los muscarínicos tipo 2 y hace el efecto contrario de la parte del ritmo y contractibilidad y conductibilidad. No quiere decir, vuelvo a repetir, que que no esté trabajando ese corazón, claro que sí, pero pues el ritmo es más relajado, más pues tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no requiere ahorita que haya un bombeo tan, o sea, no requiere que haya una irrigación, no irrigación, una descarga así de que esté bombeando sangre para oxigenar a los pulmones, a los músculos, no, aquí no lo requiere. En el simpático, pues sí, ¿no? Algo le está causando estrés, tiene que reaccionar, necesita estar bombeando sangre, necesita oxigenar bien, necesitan que esos pulmones pues estén también trabajando, que esos músculos le llegue buena oxigenación y todo para en caso de, pues, reaccionar de la forma que tenga que reaccionar, pues tenga ¿cómo se llama? Esa contracción, cardíaca adecuada, ese bombeo adecuado, ¿no? En caso de que lo requiriera. A ver, cerrar aquí. Ujú. Bueno, ahora, esto es para que lo sepan. Ya toda la parte anatómica tiene varias estructuras, pero al final solamente es bueno, no solamente es el corazón, ¿no? Pero es una estructura, ¿listo? Que sí es obviamente y muy importante, o sea, todos, pero pues si de repente se frena el corazón, pues se frena todo, ¿no? Pero ya sabiendo anatomía, ustedes pueden evaluar el corazón. ¿Listo? No solo la parte anatómica. Yo les decía, el corazón van a evaluar frecuencia, ritmo y sonidos. ¿Listo? Los sonidos van a estar relacionados, o sea, el boom boom o loop loop o S1, S2, S3, S4, por las válvulas cardíacas, que ya sabemos que son cuatro, las auriculoventriculares y las semilunares. Y también más bien van a ser esos sonidos causados por el llenado de ciertos, no de ciertos, de las, ¿cómo se llaman? De las cavidades, ¿no? El flujo sanguíneo dentro de esas cámaras cardíacas. Y también ese va a ser los sonidos. Y también el ritmo, ¿no? Bueno, esos sonidos que es loop dub, es loop dub 1, un latido. Loop dub, dos latidos. Loop dub, tres latidos. Loop dub, cuatro latidos. Si ustedes comparan, no sé, la frecuencia cardíaca de un cachorro, o sea, de un perro, de un cachorrito y un caballo adulto, o sea, el del perro es pam, 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 pam. O sea, tienen que ir rápido. Uno, dos, tres, cuatro y así, ¿no? Y en el caballo es uno. Bueno, pensando que están sanos, ¿no? Porque obviamente si el caballo tiene cólico, pues ya se altera todo. Pero pensando que todos están sanitos y perfectos. Em, en el caballo es, bueno, uno, dos, tres, o sea, sí cambia el ritmo, ¿no? Y volvemos, debe ser loop-dub, 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 un ritmo constante. Si es loop-dub, loop, loop-dub, loop-dub, loop, o sea, ahí dices, algo está pasando acá, ¿no? Para la auscultación, ustedes deben de saber, ok, voy a revisar el corazón, ¿no? ¿Dónde lo ubico? Ya sé que está en la cavidad torácica, ya sé que está craneal, ya sé que está ventral, pero pues ¿dónde lo ubico? Ustedes de referencia van a tomar la parte del olecranon, el codo, ya saben dónde está el olecranon, ¿no? Que es la parte del cúbito o ulna, ¿no? Dependiendo. Y dependiendo me refiero de literatura moderna o vieja. Entonces, aquí va a estar, déjenme volver a señalar esto.
Aquí está. Este es el olecrano, ¿no? Pum. Aquí. Listo. La parte de la ulna o cúbito. Y está en la parte craneal. Vamos a tener que, hay varias costillas, ¿no? Vamos a tener más craneal, pues está otra, pero aquí tenemos una, dos, tres, pam, 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 todas nuestras costillas. Y entre costillas se llaman espacios, pues claramente intercostales, que este sería el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Vean que el corazón, yo les decía, va a estar tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero por el ápice del corazón, creo que también lo mencioné, bueno, sí lo mencioné, pero en el ápice del corazón ya les mostré cuál era, ¿no? Que es esta punta. Este ese es el ápice del corazón, va a estar apuntando hacia la izquierda. Y también les había comentado que el miocardio del lado izquierdo está más hiperatrofiado que el del derecho. ¿Esto por qué? Bueno, a ver, espérenme, antes de avanzar aquí. Y sí lo mencioné, pero aquí, esto. Vean, déjenme nomás remarcar. Esto que les decía, este es el miocardio, no el músculo. Vean cómo el miocardio del izquierdo y vean dónde está el ápice, hacia la izquierda. El miocardio del izquierdo está más engrosado, no engrosado, hipertrofiado que el del derecho. Y es normal. La lógica, bueno, es más que nada por lógica. Cuando hay contracción del músculo, tanto de los ventrículos, uno, el derecho, va a bombear hacia el pulmón, ¿listo? Y el otro bombea hacia todos los órganos, o sea, todos los sistemas necesitan tener mayor fracción de eyección o de acortamiento, bueno, o sea, mayor contracción, pues, para que me dé a entender, mayor contracción para que esa sangre, pum, llegue a su destino, ¿no? Del lado izquierdo hacia del lado derecho, perdón, a los pulmones, del lado izquierdo, pues a todo el sistema. Entonces necesita tener mayor contracción, mayor fuerza y obviamente es como, pues como una persona que a lo mejor no hace ejercicio, pero hace sus funciones, a una que pues va, pues hace más ejercicio, ¿no? O sea, tiene más tono muscular. Otra cosa que, bueno, eso lo van a ver más adelante, pero yo quiero mencionarlo desde ahorita. Esto, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque una vez vi a alguien comentar la parte de no, es que el paciente murió porque el lado izquierdo estaba más engrosado que el derecho. O sea, esa no es una razón, o sea, eso es normal, eso es anatomía. Entonces, para que no digan esa clase de cosas, pues sí, no digan esa clase de cosas, ¿listo? No quiere decir que de forma patológica no pueda haber ahora sí un engrosamiento de esa pared. ¿De qué depende que sea patológico? No. Aquí en la parte de la luz, podríamos decir, de ese ventrículo, no se debe de perder. Puede estar ese engrosamiento excéntrico. ¿A qué me refiero excéntrico? De la parte del endocardio hacia la parte externa, ¿no? Listo. Puede haber una hipertrofia. O sea, si ese engrosamiento, ese grosor, no engrosamiento, ese grosor de esa pared va excéntricamente del endocardio a la parte de la periferia, ¿no? O sea, no quita esa luz de ese ventrículo. Eso sería como de anormal. Obviamente, si comparamos el corazón de un caballo que hace deporte a uno que pues realmente no hace deporte, vas a ver ese miocardio más, más hiperatrofiado, pero es porque pues obviamente hace deporte, tiene mayor trabajo del bombeo, entonces pues al final es un músculo, ¿listo? Si se trabaja, pues va a aumentar de tamaño. Pero vuelvo a mencionar, no el corazón, no el corazón, porque ya si aumenta el tamaño del corazón, pues no, estoy hablando del miocardio, ¿listo? Y de forma excéntrica, pero que es patológico, que del endocardio, ay, de aquí está, ese engrosamiento sea hacia la parte interna, ¿listo?
Y esto sí es malo, ¿por qué? Porque imagínense, están disminuyendo la luz del ventrículo. Aquí dices, ah, ¿sabes qué? Sí también está aumentado de tamaño, está engrosado, pero la luz, está disminuyéndose, entonces ya no hay un bombeo correcto. Por eso vuelvo a mencionar, de forma natural o normal, el miocardio izquierdo está más grande que el derecho, normal, normal, no es patológico. No quiere decir que haya un engrosamiento del lado del miocardio y no sea patológico. ¿De qué va a depender? Vuelvo a repetir, que ese aumento de tamaño del miocardio sea hacia la parte externa, que eso puede, y ya con el historial de, ah, es un caballo que hace deporte, bla, 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 entrena 2 veces al día, o un día sí, un día no. Ah, bueno, está relacionado. Es de alto rendimiento o que ese aumento de tamaño vaya hacia el centro, quitándole la luz, quitando espacio al ventrículo y pues aquí sí ya no hay un buen bombeo de sangre y ya sería patológico, ¿no? Pues nada más lo quería mencionar. De ahí nos regresamos. Entonces yo les decía, ah, bueno, sí, está hacia el lado izquierdo del corazón, ¿no? Del lado izquierdo y derecho ustedes pueden auscultar. Auscultarse quiere decir escuchar. Pueden escuchar del lado izquierdo como del lado derecho del corazón. Pero ustedes sabiendo la ubicación anatómica de las válvulas del corazón, pueden auscultar cada una. ¿Listo? O sea, pueden auscultar la pulmonar, la aórtica, la mitral, la tricúspide. Del lado, vuelvo a poner esto. Del lado izquierdo, ¿listo? Van a auscultar la pulmonar. Ay, bueno, aquí las están viendo, ¿no? La pulmonar izquierda. Listo. Pulmonar, aórtica y mitral. Y del lado derecho van a ocultar la tricúspide. Entonces, del izquierdo, si ustedes se ponen de ese lado, dices, ah, voy a ocultar cuatro. Y vemos que, vean el orden, el pulmonar, la válvula pulmonar es la más craneal, la válvula aórtica es la más dorsal y la válvula mitral es la más caudal. Pulmonar y mitral están ventrales, aórtica está más dorsal, pulmonar craneal, mitral, caudal, ¿no? Y aparte de que se forma este triángulo, ¿no? Pulmonar, aórtica y mitral. Listo. Entonces se forma el PAM, ¿listo? PAM. Pulmonar, aórtica, mitral. Ese es un triángulo. Pero también ustedes pueden decir, ah, ¿sabes qué? La pulmonar se va a escuchar en el tercer espacio intercostal. Listo, aquí estoy escuchando la pulmonar. La pulmonar está entonces en el tercero. La aórtica estaría en el cuarto y la mitral estaría en el quinto. Entonces aquí también ya anatómicamente ustedes pueden ubicar de lo que les decía, se escucha un soplo, ¿no? Bueno, no, todavía no les puedo explicar eso, pero ahorita les pongo otra imagen. Pero vean la ubicación pulmonar, aórtica y mitral, PAM, de craneal hacia caudal, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal, del lado izquierdo. Del lado derecho voy a ocultar la tricúspide, esperen, y la tricúspide estaría más o menos a la altura del cuarto espacio intercostal. ¿Listo? Entonces, las cuatro válvulas se deben, no es que se puedan, se deben ocultar para que ustedes vean, ah, mira, todo bien visto, ¿no? Ya saben que del izquierdo es la pulmonar, aórtica y mitral, del lado derecho es la tricúspide, de craneal hacia caudal 3, 4 y 5, pulmonar, aórtica y mitral, ¿no? Cierro esto. Ujú. Y aquí lo tenemos, tanto en perro, en gato, en caballo, en vaca, lo que sea. El triángulo pulmonar, aórtica y mitral, 3, 4, 5. Tricúspide, el cuarto espacio, ¿no? Ahí está, listo, no hay más, pierde izquierda y derecha. Ahora, en cuestión de sonidos, yo les decía que existen cuatro sonidos, S1, S2, S3 y S4. Los que son audibles son S1 y S2, donde aquí, los otros no es que, no quiere decir que no se escuchen, pero sí ya es como, em,
como alguien con muchísima experiencia o que se dedique a la parte de cardiología. No quiere decir, vuelvo a repetir, que no se escuchen, pero son muy, muy tenues, ¿no? Entonces, S1 y S2 son los que sí se alcanzan a auscultar, pues bien, ¿no? Que todo mundo los escuche. Otra vez marcar acá. Listo. S1, que es el famoso loop dub. Listo, S1 sería loop y S2 sería dub. Entonces, el S1 va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y ustedes ya saben cuáles son las auriculoventriculares, que sería la tricúspide y la mitral. ¿Listo? Cuando se cierran esas válvulas, se va a escuchar loop. Y el S2 es de las semilunares. Ay, no le puse aquí, pero pues le pongo semilunares, que ya sabemos que son la pulmonar y la aórtica. Entonces, ustedes ya teniendo la información de dónde se ubican esas válvulas, de qué sonido hace cada válvula, aquí ya sí podrían, en puro examen físico y con pura anatomía, saber, bueno, no saber, tener un posible diagnóstico de, ¿sabes qué? Escuchan un soplo, otra vez vuelvo a mencionar. El soplo es que no hay un buen cierre de esas válvulas y empieza a haber turbulencia y sanguínea, entonces es lo que se escucha, ¿no? Entonces, normalmente es, o uno sano sería loop, doop, loop, doop, loop, doop. Ahora, con un soplo hay varios tipos de soplo, que sistólico, diastólico, ¿cómo se llaman? Diamante, pansistólico, o sea, ahí no nos vamos a meter, pero vuelvo a mencionar, el soplo es un mal cierre de las válvulas, causas muchas, pero es la turbulencia, ¿no? Que se forma. Entonces, en lugar de escuchar loop, dup, escuchan dup, loop, dup, loop, dup. Aquí dicen, ok, escucho loop, loop. Si está más pegado al loop que el loop, puede decir, puede ser que sea auriculoventricular, pero como pues pudieran, me voy de acá a ver, pudieran escuchar un poquito mejor. Decimos, ¿sabes qué? Déjame borrar esto. ¿Sabes qué? Aparentemente ese soplo está en S1, porque es loop, loop, ¿no? S1 son auriculoventriculares, tricúspide y mitral. ¿Ok? Van a escuchar todas esas válvulas. Y también cómo se pueden orientar. Ya sabiendo que una está más, que primero que una está del lado derecho, del lado izquierdo, escuchan el luf, luf, luf. Vienen y ponen listo en tercer espacio intercostal, pues está la pulmonar, no lo escucho tan fuerte. Aórtica, no lo escucho tan fuerte. Mitral, híjole, aquí sí escucho más fuerte el soplo, ¿no? Me voy del lado izquierdo, derecho, la tricúspide. Sí escucho el soplo, pero no tan fuerte. O sea, lo escucho más marcado en en la mitral. Probablemente, o sea, no pueden confirmar. Aparentemente, por la anatomía, dice, probablemente la mitral es la que tenga ahí algún problema, pero pues, ¿cómo lo voy a confirmar? Por ultrasonografía. ¿Por qué? Con el ultrasonido, pues evaluamos las estructuras de forma en vivo incluso, o sea, cómo se está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando esa válvula, ¿no? Entonces, eso sería con la ecocardiografía. Decimos, ¿sabes qué? Escucho loop, loop o loop, loop, o sea, más pegado al S2, ¿no? Híjole, pues ya sé que S2 lo producen las semilunares, que es pulmonar y aórtica. Voy a la pulmonar, lo escucho, pero no lo escucho tan fuerte, o sea, no lo escucho tan fuerte en el tercer espacio intercostal, a diferencia que lo escucho en el cuarto espacio, ¿no? Entonces digo, es que sí están pegaditas, pero uno es en el tercero y el otro es en el cuarto espacio intercostal. Esto ya es como de ir detallando el oído para decir, lo escucho más en el cuarto que en el tercero, ¿no? Entonces, si lo escucho más en el cuarto y está un poquito más dorsal que ventral, pudiese ser que ese soplo sea de la válvula auricular, perdón, aórtica. Entonces, sí es importante, o sea, les digo, incluso se tiene que confirmar claramente con ecocardiografía, que es ultrasonografía, pero ya con la anatomía ustedes dicen, ok, yo sé que ese corazón
tiene 4 válvulas, sé dónde están ubicadas, sé qué sonido hace cada válvula. O sea, ay, espérenme, déjenme cerrar aquí, para acá. Sé qué sonido hace cada válvula, entonces yo puedo ir dándome una idea si escucho un soplo, en qué fase sería, en S1, en S2, si es en S1, en S2, qué válvulas están involucradas, ya me voy a la auscultación, ya sé dónde está cada válvula, en qué espacio intercostal, en este espacio intercostal lo escucho más fuerte ese soplo, entonces probablemente el soplo venga de esta válvula y no esté cerrando bien. ¿Por qué? Pues no sabemos, pues vamos a ver el historial del paciente, ya es geriatra, tiene ahí un problema pues tal cual endocrinológico, o sea, ve tú a saber, ¿no? Pero ya con solo la parte de la anatomía ya pueden empezar a tener pues más información, ¿no? Bueno, estas son frecuencias cardíacas. En cuestión de ritmo cardíaco, que aquí creo que no lo puse. Ya dijimos, frecuencia cardíaca pues va a depender de la especie. Bueno, me regreso aquí, ¿no? Miren, vean. Y también que vimos sistema respiratorio, aquí está, ¿no? En caballos, de 28 a 40 en perros. ¿Dónde está perros? Ah, bueno, también como neonatos. Sí, de 60, 70 si es de 70 a 80 si es raza grande, de 80 a 120 si es pequeña, ¿no? Entonces vemos cómo si cambia la frecuencia cardíaca, ¿listo? O sea, no es lo mismo en un caballo que en un perro, que en una oveja, o sea, cambia. Y también, yo lo comento aquí, en el caballo o en el equino, dependiendo la edad del paciente, también cambia la frecuencia. Hablando de un paciente sano, ¿no? Los rangos normales. Obviamente, si hay una patología, el caballo puede llegar a 120 y claramente eso no es algo muy bueno. O sea, está cursando por un dolor tremendo que pues hay que tratarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber los rangos para que ustedes digan, está normal o algo está pasando, ¿no? Pero también en el equino, si hablamos de un equino neonato, la frecuencia es de 80 a 120, pero estamos diciendo son etapas fisiológicas diferentes. Entonces, ya cuando se dediquen a una especie van a darse cuenta y no se casen con un sola frecuencia, o sea, deben de ser conscientes que dependiendo de la etapa fisiológica, pues hay mayor variación, ¿no? Y pues ya, y eso también en frecuencia respiratoria. En equinos, pues yo aquí le pondría eh, de 8 a 16, ¿listo? ¿Qué más? Ah, bueno. Ahí está la frecuencia de loop. Bueno, ajá, y los sonidos cardíacos en ritmo cardíaco. Les digo que debe de ser constante. En perro me parece que sí hay una que se llama arritmia fisiológica y es normal, no es que el perro esté cursando por algo patológico, simplemente pues en perros es normal encontrar una arritmia. Aquí, cuando hay una arritmia que es no sé, que es loop, vuelvo a poner los ejemplos, loop, loop, listo, ¿no? Depende, hay mucho tipo de arritmias. Dicen, ¿por qué no hay un latido constante? Aquí se puede hacer un electrocardiograma donde se conectan ciertos electrodos a ciertas partes del cuerpo, se evalúa bueno, aquí es el complejo QRST, donde evalúas ¿sabes qué? Creo que el problema viene a nivel auricular del nodo sinusal, ¿no? De hecho, este es el marcapasos propios del corazón, ¿no? O el problema está a nivel de ventrículos. Claramente, dependiendo de dónde esté un bloqueo, dónde esté el problema, pues es grave, severo, moderado, o sea, hay variación, ¿no? Pero eso se evalúa con un electrocardiograma, donde se evalúa el complejo QRST para ver, pues, qué es lo que está pasando. Vuelvo a mencionar, desde mi área, en caballos esas arritmias llegan hay más problemas, no quiere decir que en caballos no haya, pero hay más, incluso hay unas patologías como es triada de Fallot, o sea, que hay ciertos forámenes que en vida gestacional no cerraron y quedaron presentes, o sea, eso es más común, no quiere decir que en caballos, no vuelvo a repetir, pero es más común en pequeñas. Em, las arritmias en caballos llegan a ser por no sé, llegó el caballo con cólico de 3 días, bueno, no.
No, no 3 días. Bueno, sí, 3 días que eso se controla de forma médica, está con una arritmia, deshidratación, se hidrata, listo, todo bien, ¿no? Ya no hay arritmia. O puede ser que entró un procedimiento quirúrgico y después de eso empezó con una arritmia, puede ser relacionado a la anestesia, pero pasa el efecto, todo listo, bien, ¿no? Eso es como más común en caballos. No quiere decir que no haya una cuestión patológica o se presenten cuestiones patológicas, pero no son tan comunes como en perro. Y pues ya, o sea, no sé si aquí antes de tener la práctica vamos a resolver dudas, pero volvemos. O sea, ahorita es solo la parte del corazón, las estructuras anatómicas, que pues tiene varias, pero realmente es un solo órgano, ¿listo? No hay mucho más que decir, solo recuerden, circulación mayor, circulación menor, circulación coronaria, que es la propia del corazón. Y pues, a ver, déjenme ver, creo que sí ya sería todo. Listo. Entonces, ahorita queda al pendiente para resolver dudas, preguntas, comentario, algo, ¿va? Entonces, nos vemos ahorita.